vosotros de los reportajes de National Geographic, sabéis que en el Mediterráneo hay más de 200 ciudades sumergidas, pues esta es una de ellas. Estamos en la isla de Kékova, justo enfrente de la antigua Ximena, y hubo bastantes terremotos en el siglo I y II, y toda la ciudad se ha ido al agua, está debajo de Flo, y aún se ve algunas huellas de esta antigua ciudad que hemos visto. Que está aquí abajo, todo está aquí abajo. Todo aquí abajo. Estos barcos tienen el fondo transparente, entonces pueden ver un poco lo que hay en el fondo, el resto de las paredes. Estamos más o menos a unos 10 kilómetros de donde hemos dejado el barco fondeado. Sí. Nos hemos venido con el dinghy, nunca hemos ido tan lejos, estamos lejísimos. Pero la explicación de venir con el dinghy es que esta isla, inhabitada totalmente, aún no es considerada parque nacional, pero no se puede fondear, no se puede bajar a ver exactamente la preciosidad de lo que hay debajo del agua, pero se puede ver. Hemos visto escaleras, hemos visto acantarillado, restos de paredes. Y barcos que nos van a pasar por encima. ¡Hey! Estos ven una cámara también y se enchufan, ¿eh? Y espera, que ahora viene uno muy grande. Nos vamos a quitar del medio, que este nos pasa por encima. Sí, seguiremos después. Ahora seguiremos. Aún hay un montón de... Esto es una goleta de, no sé, 30 metros, si está pasando a 4 metros de la costa, o sea, está pasando por donde pasamos nosotros con el dinghy. Sí, casi rozando lo que está sumergido. Sí, el resto de paredes. Se acerca, vamos, igual que nosotros. Aquí se ve bastante bien, ¿eh? A ver. Y mirar ahí. Una puerta, una entrada. Uy. Y toda la costa está llena de ruinas sumergidas en una agua turquesa guapísima. Es que no os hacéis una idea dónde está este aparato, ¿eh? Que está pero vamos, que lo podemos tocar con la mano, ¿eh? Ahí arriba también. Estaba muy sucia la cadena. ¿Has visto? Mira, trozos así, ¿eh? Es que el barro... Es un fondeo de puta madre este. Sí, estaba bien anclado. Bueno, salimos del fondeo, como veis, estamos absolutamente solos, un fondeo extraordinario que se llama... Ugitsis. Ugitsis. Uchais. Vale. Esto está cerca de la isla de donde hemos estado ayer, Kékova, donde os hemos enseñado un montón de cosas. La ciudad sumergida. Y ahora vamos a recorrer unas pocas millas hasta el siguiente fondeo. Que es un puerto abandonado que no se ha terminado de construir. No sabemos si es un fondeo, vamos a ir hasta allí, seguramente si no lo es o está prohibido nos echarán.
y entonces no sabremos a dónde ir porque no hay nada cerca. Así que eso es lo que hay. Vamos para allá. La colina y la ciudad que ves detrás mía se llama hoy en día en turco Kaleköy, que quiere decir castillo de la ciudad. Y antes era la antigua Ximena, una ciudad licia. Y fue en la época licia, era un pueblecito de pescadores, pero después fue importante para los caballeros de Rodas. De hecho, han hecho arriba de la colina, han construido su castillo encima de antiguas construcciones licias. Subir hasta arriba ha sido precioso, unas vistas maravillosas, y con los terremotos del siglo I a.C., pues muchísimo terreno se hundió en el agua, y por eso buena parte de la ciudad y de la necrópolis ahora está más abajo. Incluso hay un sarcófago a orillas de la playa, del mar, y muchísimos de ellos aún están en el fondo del mar. Y entonces tenemos Ximena y la isla de Kekova, que también tiene ruinas hundidas en el agua desde hace más de 3000 años, o sea, un paraje realmente espectacular que nos gustó muchísimo. Vale, voy a pasar por aquí. ¿Te ha gustado mi introducción? Ah, está muy bien. Y yo voy a enseñar otra cosa. Mirad. Llevamos, desde que salimos de Samos, hemos gastado unos 40 litros de gasoil, que no son apenas nada. Eso quiere decir que desde Samos hasta aquí, 40 litros de gasoil. Algunas travesías las hemos hecho a motor, pequeños trozos, 1 horita, 2 horitas para salir y entrar de las bahías, y el resto del tiempo a vela, cerca del 90%. Pero fijaros, 7 nudos de viento y estamos navegando, a ver si se enfoca esto. Bueno, estamos navegando a 1,6, solo con la mayor, y nos dejamos arrastrar, entonces por eso gastamos tan poco. Agua, también he visto que algunos me preguntáis por el agua. Desde que salimos de Rodas hace ya un mes, 450 litros de agua, con lo cual podríamos estar otro mes, no, hace 2 meses, no, un mes, podríamos estar otro mes sin ir a puerto, cosa que no va a pasar porque tenemos problemas de baterías. Como tenemos problemas de baterías, tenemos que ir a un puerto, ya os contaré. Al final cambiamos de idea. Como íbamos muy lentos, decidimos que nos íbamos a quedar por aquí un par de días o 3. Y cuando os decíamos que esto es absolutamente salvaje, que el verde se mezcla con el azul directamente, los pinos llegan hasta la roca, y que era salvaje, es que acabamos de ver un ciervo. Míralo, ahí está, ¿lo ves? Míralo. Creo que es un bebé o es pequeñito. Es una cabra. No. Es una cabra. Y hay más cabras ahí arriba. Anda, ¿has visto cómo somos nosotros de campo? Somos igual de campo que un tractor. Me parece un ciervito pequeño. Hace 4 días, o 4 o 5 días, que estamos por aquí en unos fondeos. Gokaya Limani se llama el fondeo a muerte. Desde lo último que habéis visto de la ciudad sumergida. El caso es que no tenemos viento, entonces como nos sentimos muy cómodos en el fondeo, pues no vamos a ningún lado. Pero hoy hemos salido para movernos un poco. Hemos dejado el barco en un fondeo que se llama... Ah, este aún no lo sé. El anterior se llamaba Gokaya Limani. Vale. Estamos en un fondeo que no es, bueno, es una pequeña bahía, una playa a mar abierto. Y nos vamos a ir a visitar un yacimiento, una ciudad que se llama... Mira. Mira. Una de las 5 ciudades licias más importantes en su día. Y el Museo Licio, que se encuentra aquí en la ciudad de Demre. Solo tenemos que caminar 1 horita debajo de un sol de 40 grados por medio de una carretera que es esta. ¿Qué os parece? He dejado el dinghy
bastante lejos y ahora vemos que el río o el torrente por donde hemos metido el dinghy, que lo hemos dejado por ahí abajo, pues a lo mejor podíamos ir hasta la ciudad. Lo mismo se podía ir hasta la ciudad con el dinghy, por este torrente, en el cual hemos encallado 2 veces. Hemos tenido que salir a remos, pero aquí parece que tiene profundidad. ¿Vosotros creéis que todos estos pagan algo por tener los barcos aquí? No paga nadie nada, lo cual me parece muy bien. No son yates esto, no son grandes barcos de millonarios. Son barcos de la gente del pueblo que vive aquí, tiene una pequeña embarcación para salir a pescar 4 sardinas. Mirad, en medio de la carretera, en medio de ningún sitio, un varadero. Un par de goletas de 20 metros que vienen por el riachuelo ese y las arreglan aquí. Este es el modelo de carro homologado por la Marina Mercante para sacar los barcos. Esto cumple todas las normativas CES y todos los sellos ISO y todo lo que se os ocurra. 4 tablones y esto está funcionando, o sea que están las ruedas hinchadas, esto no está abandonado, esto lo usan. $20 liras turcas la entrada al yacimiento. 1,10 euro, 1,20 euro. Media horita de caminata desde el fondeo para llegar a nuestra primera parada, que es las ruinas, la antigua ciudad Andriaque, que era la continuación de Mira, de la ciudad de Mira, que veremos después, y era la parte del puerto. El puerto se utilizó hasta el siglo VII después de Cristo. Era un puerto importante y los navíos que subían hasta Constantinopla pues era una parada útil y importante. Ahora queda muy poco del puerto. Las imágenes que vais a ver a continuación es lo poco que queda y el museo. Y hoy el puerto es un pantalón. Y vamos ahora a entrar en el museo de la civilización licia. Es un pantano. ¿Qué he dicho? Pantalán. Perdón, ahora es un rebobino. Es un pantano. Ahora, exacto. Perdón, No sé si se va a apreciar en la cámara. Ahí está la entrada a esta iglesia, sus columnas, su pasillo, el altar y la capilla. Pues nos estamos paseando en las ruinas, hay como un circuito y entonces nos encontramos diferentes iglesias, sinagoga, los baños, cisternas, sarcófagos, y mientras vamos bajando hacia el puerto, en el antiguo granero está el museo, que han recolectado todo lo que han excavado en las diferentes ciudades licias de toda la región. Y esto es una de las iglesias. Vamos. Y aquí al lado, hay como estos cuadrados, ¿ves? Un cuadrado allí, otro cuadrado allí, otro, a lo largo de toda la iglesia. Y con las puertas en este lado. Venga, dejadme en los comentarios a ver qué os parece eso. Yo personalmente pienso que eran tiendas de souvenirs. Te vendían, no es eso, chocolatinas y cachos de cerdo seco, chucherías, ¿no? Para el que viniera a oír el rezo, pues se pudiera entretener, o, mejor aún, salas de masajes. Estas escaleras originales que tienen miles de años y se siguen pisando hoy en día, y bajando la escalera llegabas al puerto. Esto era el mar y hasta aquí llegaban los barcos a traer mercancías de todas partes. De hecho vamos a ver uno que hay ahí. Ya se usaban los sistemas de seguridad de las puertas antirrobo, ¿ves? Las famosas puertas de 5 puntos. Tú metías la puerta aquí y unos cachos de hierro.
En el ágora de la ciudad había dos bocas. El ágora es la plaza donde se hacían los negocios, donde se reunía la gente. Y en esta concretamente está la cisterna abajo de la plaza. Y se baja por aquí. Tiene las columnas, amor, como en Estambul. Coño, hostia, qué pasote. Ah. Brutal. O sea que esto estaba lleno de agua. Imaginaros, estas son las losas del techo. Por ahí recibía el agua y se llenaba toda la cisterna. Qué bonito. Ostras, mira por dónde cae el agua, amor. Sí, lo he visto. Hostia. Y encima de estos arcos se aguantan las losas que sujetan la plaza. ¡Oh, qué bonito! Hace un momento estaba pensando que podía ser una reconstrucción, pero veo que las formaciones de cal encima de la roca llegan hasta arriba. O sea que son las rocas originales y las del techo también. Se ve que están picadas a mano, sin orden ni concierto. Y esa pedazo de boca de entrada de agua está totalmente original, con las muestras de cal, de la formación de la cal bajando. Tenemos una reconstrucción, esta es la pluma, una reconstrucción de lo que sería una grúa, que podían ser de tamaños descomunales, porque aquí estaban las grúas, pero es que justo ahí tenemos una reconstrucción de un barco, ¿no? Con lo cual el mar, que ahora está allí lejísimos, el mar llegaba hasta por aquí. Todo esto era el mar, era una lengua de mar que ahora está empantanada, pero hasta aquí mismo llegaban, fijaros, esto eran almacenes donde se guardaban las mercancías que llegaban los barcos hasta el mismísimo puerto. O sea, todo esto hasta allá abajo era el puerto. Imaginaros, barcos fondeados aquí, entrando, saliendo. Mira, aquí el varadero. Parece que ha estado ahí toda la vida. Qué impresionante. ¿Qué queréis que os diga? Bajar por una escalera que tiene, no sé, 2500, 3000 años. La escalera original, por donde han pasado por aquí miles y miles y miles de personas, miles y miles y miles de veces en la antigüedad, cargados con sus mercancías. Estos son las escaleras originales. Joder, esto me alucina, ¿eh? Esto es que no puedo. Bueno, las barcas es una reconstrucción para que nos hagamos idea de hasta dónde llegaban, pero os quería enseñar esto. Esto es una especie de cabestrante para o bien sacar los barcos del agua, o bien para arrastrar mercancías con trineos o algo así. Y esto se sigue usando hoy en día. En Grecia y en Turquía los hemos visto en montones de playas. Los tienen escondidos, son eléctricos o manuales, de hierro, no de madera. Pero este sistema se usa todavía. ¿Qué os parece el remo? Está claro que esta es una reconstrucción, ¿vale? Pero fijaros el remo. Tiene aquí esta entrada y de alguna manera sirvió para remar. Tenía 4 remos. Ponemos que unos cuantos esclavos para moverlos. Y así iban divinamente. ¿Sabéis el chiste del romano, no? Están en un barco de remos y dice: os tengo una buena y una mala noticia. La buena es que hoy viene el faraón con nosotros, y todos guay, y hablaba doble ración de comida y tal. Todos, y la mala es que viene a esquiar. Joder, qué logos del mundo pronunciados. Esto es que lo he visto tantísimas veces y no encuentro la explicación. En medio de la pared de piedra, de aquí a aquí, hay esta cinta que recorre todo el habitáculo. Eso en todos los habitáculos.
Entonces, ¿por qué ponían estos ladrillos en mitad de la piedra? ¿Creéis que era porque en esta mitad de la piedra aquí se ponían unas vigas y hacían un segundo piso? En estos agujeros, ¿no? En estos agujeros había unas vigas que pasaban hasta este lado y así tenían una segunda altura. El suelo original de alguno de los almacenes que estamos viendo al lado del barco que acabamos de ver. Uno de los almacenes, la fila esta de ladrillos y el suelo original. Calle de la ciudad con el alcantarillado, que lo vemos aquí con las tapas de barro que recorrían toda la ciudad y recogían todos los aseos y los baños de las diferentes casas, ¿no? ¿Y esto? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasote? Una cisterna, no se ve. En medio de esta especie de casa. Ahora nos encontramos en el antiguo granero de la ciudad antigua de Andriaque. Era un granero particular y único por sus dimensiones y su estructura. Fue construido en el año 130 a.C. y era un lugar ideal para conservar todo el material, toda la comida, todos los productos que llegaban al puerto que está justo ahí, y era de gran ayuda, claro, a la ciudad de Mira. Y aún conserva mucha parte de su suelo original, que lo podemos ver debajo de aquí. Voy a enseñar algunos tipos de anclas. Fijaros, esta es una tarugo de madera con dos pedruscos aquí, cuando todavía no debían tener hierro. Ya usaban estas anclas, que no os lo vais a creer, pero esta con el palo del almirante, con ese hierro de ahí, no sé cómo se llama, hacen el ancla de almirantazgo que muchísimas goletas turcas, por no decir todas, todavía lo usan. Fijaros en esas dos, una de hierro y otra de madera, ese tipo de, con una V, y todavía más antiguas y las primeras, las anclas romanas de todos conocidas, ¿no? Un cacho de piedrusco con un cacho cuerda. Y después ya se inventó el hierro y tenían cadenas, y se supone que los barcos eran más o menos como ese, los que atracaban en ese puerto que acabamos de ver. Estas son ánforas que seguramente se han encontrado justo aquí delante, en el mar, o en alguno de los barcos hundidos que se deben haber encontrado. Las hemos visto en todas partes. La ancla más antigua aún. Esta es la versión 2.0 del ancla de roca. Agujero para tal, pero además dos cuñas para que se agarraran en la arena. Y aquella es brutal, ¿eh? O sea, esta sí que es un pedrolo. Distintos periodos que tiene este puerto, las distintas embarcaciones que han ido llegando. Estas ya se parecen a las goletas modernas, pero fijaros esta se parece a la barca de Keops. Este tipo ya más profesional, con un montón de remos. Esto ya parece algo más vikingo. De remos, y esto, fijaros, súper asiático. A ver, arqueólogos del mundo, siempre que veo representaciones de anclas del tipo almirantazgo como esta, siempre la veo con las uñas en este sentido, cuando las uñas nunca están en este sentido. Las uñas, cuando están trabajando, están las uñas clavadas en el techo, en el suelo. ¿Por qué? Porque esta barra de aquí lo que hace es que cuando la cadena tira hacia allá, la barra, con ese peso y ese otro peso que tiene ahí, uno de los dos pesos vence, tumba, se queda paralelo al lecho marino y clava la uña. Así que por favor, cuando pongáis anclas de estas, ponedlas bien, que despista esa persona.
la ciudad antigua de Andriaque. No es muy conocida, hay realmente muy poca gente, pero la cisterna, con tanta profundidad, con sus columnas, el puerto, el antiguo puerto y el granero, que es brutal, es de unas dimensiones, hace tan fresquito, o sea que realmente fue un sitio muy importante para mantener y aprovisionar, ¿cómo es en castellano? Está fresquito por el aire acondicionado. No, también, pero quiero decir que la potencia, la fuerza y la anchura de las paredes es enorme, o sea que era un sitio para el abastecimiento de los productos que hacían vivir en la población de Mira, o sea que era súper importante. O sea, un sitio que no se conoce mucho, pero realmente interesante. Un poco decepcionado, porque vamos a llevarnos un par de recuerdos, como siempre, de libros, de guías y tal. Ay, sí. Y no hay en español. No. O sea, hay en francés, hay en alemán. En chino. En chino. Por supuesto hay en turco. Pero me fastidia mucho que el segundo idioma más hablado del planeta no haya guías. O sea, los españoles viajamos poco, prefieren hacer en francés, que son 4 gatos. Y los españoles viajamos poco, por eso no hacen guías para nosotros. Después de visitar Andriaque y su museo, el capitán de la Petite Marie volvió a bordo y yo hice autostop porque quería realmente ver Mira. Entonces un encantador policía turco me llevó no solo hasta la ciudad de Emre, sino hasta Mira, hasta la entrada. Y es de una belleza impresionante. No es muy grande, pero se puede ver el teatro, las tumbas excavadas en la roca, en la montaña igualmente, pero lo característico de Mira son todas los rostros, las caras, que son realmente máscaras esculpidas en la roca. Y además de aprender un montón sobre la evolución del teatro, que empezó con una característica religiosa, luego cambió a una política, porque los políticos aprovechaban ese sitio para hablar a una cantidad de gente muy grande y para un poco influenciarlos, ¿no? Y luego poco a poco el teatro fue orientándose hacia el ocio. Y en Mira concretamente había muy pocos actores, entonces los actores utilizaban máscaras. Primero para que la máscara reflejara lo que la sensación que ellos querían expresar de su cara, y con las máscaras pues un actor podía representar varios personajes. O sea que me di una vuelta buscando absolutamente todos los rostros, y la verdad es que os dejo aquí unos cuantos que son bastante impresionantes. Y luego me bajé caminando hasta el centro de Emre, donde está la iglesia San Nicolás, una iglesia típica bizantina que tiene una arquitectura y unos frescos totalmente impresionantes. Os dejo con algunas imágenes.